Bueno, en la clase pasada habíamos finalizado el argumento biográfico en esta división. Recuerden que como toda división es tentativa. Sirve para ordenarnos mentalmente, estructurarnos por dónde vamos recorriendo y tener una idea para acordarnos mejor de la carta. Y hoy vamos a ver el argumento bíblico. Está basado esencialmente en la Escritura, en lo que se tenía en ese momento en la Escritura, que es el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a orar antes de empezar, y ya le damos con capítulo 3 y seguramente un poquito el capítulo 4. Le voy a pedir a Pedro si por favor nos dirige en oración. Bueno, oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te estamos muy agradecidos, Señor, por todo. Te damos las gracias, te damos la gloria y te damos la honra. Señor, queremos rogarte, implorarte, suplicarte que nos guíes en este momento, que nos guíes en tu palabra, que nos guíes espiritualmente para poder seguir aprendiendo un poquito cada día más de tu palabra. Te damos gracias por tu bendición. Te damos gracias por este momento. Podemos congregarnos en un mismo espíritu. Sabemos que es así. Te damos muchas gracias, Señor. Queremos rogarte, implorarte, suplicarte, Señor, que guíes a tu siervo en la palabra y que podamos seguir creciendo en ella, Señor, y que nos ayudes. Porque nos cuesta, Padre, nos cuesta el día a día, que necesitamos. Y realmente es muy grato hoy estar aquí. Te damos las gracias. Dejamos todo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno. Bien, como decíamos entonces, ya no voy a poner lo anterior. Lo anterior fue el bosquejo de lo que habíamos visto en las primeras clases. Igual lo tienen ustedes. Vamos a ir directamente al bosquejo del tercer argumento, que incluye los capítulos 3 y 4, como les dije. Bien, lo primero vamos a tener una pequeña introducción, que no es otra cosa que el asombro de Pablo por la situación en la que estaban los Gálatas. Es como que después de decir todo lo que dijo, después de relatar su historia y terminar, ¿se acuerdan la frase matadora final del capítulo 2? Si uno puede ser salvo por medio de las obras, entonces Cristo murió por demás. Bien, ahí está entrando Carlos otra vez. Lo que sigue es, como ellos están basados en la ley en su contexto más amplio es todo lo que escribió Moisés, ¿no? Los 5 libros del Pentateuco. Entonces, Pablo empieza su argumento basado en el Pentateuco, que es lo que escribió Moisés, y empieza con Abraham, con la historia de Abraham. Bien, y en el medio va a surgir naturalmente esta pregunta: ¿para qué sirve la ley? Porque decir, bueno, está bien, si al final de cuentas la ley la dio Dios, ¿para qué sirve la ley? ¿No? Si no me sirve para salvarme, ¿para qué dio Dios la ley? Eso lo va a tratar Pablo extensamente. Ya hemos visto bastante de eso en la carta de los Romanos. Después, otra vez vuelve a expresar Pablo su asombro. Cuando decimos que expresa su asombro, vamos a ver que lo expresa de una manera muy dura, ¿no? Es como que los quisiera interrogar, los interroga, les hace preguntas, pero les gustaría, parece por la sensación de lo que dice, hacerlo cara a cara. Y por último, de lo que Pablo va a basar su argumento en la Escritura, vamos a tener a la historia en alegoría de Sara y Agar, representando la que es esclava y la que es libre, como figura de la vida del creyente y la del que vive bajo la ley. Bien, hoy creo que no vamos a llegar hasta el 3.3.
Vamos a ir despacito leyendo casi todos los versículos, o por lo menos resumidamente, los versículos del capítulo 3 y parte del capítulo 4. Bien, entonces. Empezamos con la introducción de esto del asombro de Pablo, y fíjense, yo agarré la Nueva Traducción Viviente, que resulta más chocante el lenguaje actual, pero dice algo parecido a lo que dice la versión Reina Valera 60. La Reina Valera 60 empieza capítulo 3, versículo 1, diciendo: «Oh Gálatas insensatos». El «oh» suena más sublime que el «ay», ¿no? Pero es una expresión de asombro el «oh» y el «ay» de asombro y lamento a la vez. Y en lugar de poner insensatos, pone tontos. En el versículo 3, ahí un poquito más abajo, la versión Reina Valera 60 dice: «Tan necios sois», pero la palabra original es la misma que se traduce como insensatos, o que la NTV traduce como tontos, ¿no? Y la NTV es tan actual el lenguaje que nos choca. Dice: ¿será posible que sean tan tontos? Esa es la forma en que traduce la versión NTV el versículo 3. El texto en la versión Reina Valera 60 dice: «tan necios son», pero es más adecuada la traducción de insensatos. Lo que quiere decir literalmente la palabra griega que está ahí, anoetos, es a de negación, como afónico, que no tiene voz. Bueno, anoetos es que no entiende, o que no es sabio. De hecho, en Romanos 1.14 se traduce: «a sabios y a no sabios soy deudor», así que está usando la palabra ahí como que no entienden o no son sabios. Insensato tiene la misma idea en el español, la negación de la sensatez, ¿no? De razonar o entender. Así que la palabra insensata, aunque la usamos poco, para mí es la más adecuada, y tonto a veces se usa, pero en forma insultante hacia una persona que no entiende o que no usa su razonamiento. Pero la idea de fondo es la misma. Las palabras, a medida que se van usando y son habituales en el lenguaje, después se tienen que cambiar porque suenan chocantes, ¿no? Pero es la misma idea. En educación pasa regularmente, ¿no? De cómo decirle a la persona que no aprobó, o que desaprobó, o que reprobó, o que no alcanzó, o que está en proceso. Entonces, como siempre significa lo mismo, en la medida que se va usando, el significado es el mismo, después hay que cambiarla para que trate de no significar lo que realmente significa. Bueno, acá en el lenguaje pasa lo mismo. Tontos nos choca, pero la idea es esa, de una persona que no entiende. Bien, lo que sigue es, no sé si alguno tiene otra palabra que, cuando hace la pregunta Pablo, en la versión Reina Valera dice: «¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad?». No sé si alguien tiene otra palabra además de fascinado o hechizado en alguna traducción. Están todos muy calladitos, así que dentro de poco los voy a hacer leer. Menos a Carlos, salvo que haya recuperado el audio. Bueno, la idea de fascinación o hechizo es como que alguien me nubló el entendimiento, y en lugar de ver las cosas con claridad, veo, lo mismo que cuando uno, por ejemplo, se enamora, ve todo lo bueno y deja de ver lo malo que tiene la persona, no distingue, y los amigos le dicen: «¿pero no te das cuenta?». Y el otro no se da cuenta de nada porque está fascinado o hechizado, y esa es la palabra que usa Pablo acá para decir: ¿cómo puede ser que alguien les nubló el razonamiento para ver las cosas tan equivocadamente? Se usa acá nada más esta palabra, y en la versión griega del Antiguo Testamento se usa para que se den una idea de esto, de que tan nublado uno puede tener el pensamiento y
los sentidos en discernir qué cosas están bien y qué cosas están mal, que el único lugar donde se usa es en este texto de Deuteronomio 28, los versículos 54 y 56. Y el contexto es terrible. Leamos uno de los dos. Por ejemplo, el 56. Le voy a pedir a Silvia que lea. Ah, Carlos ya puede leer. Bueno, pero te dejamos en penitencia por habilitar tarde el micrófono. Que lea a Silvia. Ya va a haber oportunidad, Carlos. Vamos a leer alguna. 54. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren. Y el 56. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de sus pies intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija. Bien, el segundo es todavía más chocante porque es la mujer tierna y delicada, parece la princesa del cuento del guisante que le ponían un guisante abajo de todos los colchones y era tan delicada que se daba cuenta del guisante y le molestaba para dormir. Bueno, entonces acá dice que la mujer tierna y delicada, esa va a mirar con malos ojos. Cuando dice va a mirar con malos ojos es así, hechizada o fascinada hacia su marido, hacia su hijo y hacia su hija. Lo que está diciendo es para comérselo, para cocinarlo y comérselo, porque están en una situación donde iban a rodear la ciudad, iban a ponerla ¿cómo es la palabra técnica? Se me fue la cabeza. Cuando rodean, va a sitiar la ciudad, o sea, sitiaban la ciudad, los ejércitos enemigos, no dejaban que nada entre ni salga, y en algún punto el hambre iba a ser tan agobiante que la mujer delicada iba a mirar a su hijo con ojos de querer comérselo, de mirarle la carne al hijo a ver qué tan tiernita estaba como para comérselo. Bueno, de eso, esa palabra usa Pablo, de esa fascinación o de ese hechizo para ver las cosas tan mal. Bueno, así como el hambre producía esa situación inimaginable, acá Pablo usa esa palabra y dice que les está pasando lo mismo. ¿Cómo puede ser que vean tan distorsionadamente? Bueno, y este texto yo lo copié de la NTV porque me gustó, porque transmite la idea que está vinculada con cómo termina el capítulo 2, que dice, pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Es decir, ustedes se convirtieron realmente, y eso quiere decir que vieron con claridad cuál fue la obra que Cristo hizo en la cruz. O sea, no hubo duda de que ustedes lo vieron. A ustedes, ¿por qué les había presentado el Evangelio? Yo les presenté el Evangelio con tanta claridad que es como si hubieran visto a Cristo crucificado. Y ahora están viendo otra cosa. Están viendo que para su salvación necesitan hacer obras. O para preservar su salvación necesitan añadir a la obra de Cristo en la cruz algo más. Entonces Pablo dice, no puede ser que hayan dejado de ver con la claridad que veían y ahora ven de esta manera. Alguien los tuvo que hechizar o fascinar, y sin duda está hablando de una obra del enemigo detrás de esto, que perturba la mente y perturba la manera de entender las cosas, de manera que se ve todo equivocadamente. Bien. Bueno, Pablo empieza ahí el versículo 2, con una pregunta, ¿no? Y dice, yo me imagino, está bueno imaginarse, ponerse, como dice un hermano en nuestra iglesia, cuando uno lee la Escritura, ponerse en situación, ¿no? Imaginarse en qué tono Pablo está escribiendo esto, tratando de imaginarse la cara, ¿no? Como cuando un padre o una madre
empieza a tener una entrevista con el hijo que se mandó a alguna macana. A ver, respondeme esto nada más, ¿no? Esto. Como que esto solo basta para quitar cualquier otro tipo de argumento. Esto solo quiero saber. Y les va a hacer una pregunta que con eso bastaría para cerrar el libro de los Gálatas y decir, ya está. Con ese argumento derribó todo lo que tenían en mala ejecución estos hermanos. Y les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Una pregunta retórica, porque no está la respuesta. Pero, obviamente, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Por creer o por hacer buenas obras? Por creer en Cristo, en la obra de Bien. Cristo. Por creer. Pablo les tira esta pregunta. Y lo segundo es igualmente fuerte, porque le dice, ¿será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado de esa manera, ahora tratan de ser perfectos. Esta es la idea de cuando en nuestra versión Reina, pues digo nuestra, la versión más habitual, la Reina Valera 60, dice, tratan de acabar, ¿no? Esto, de terminar la obra que empezó espiritualmente, la tratan de perfeccionar, la tratan de terminar mediante sus propios esfuerzos. Es la misma palabra que está en, bueno, ahí está el texto, en Filipenses 1:6, cuando, bueno, la cantamos en un coro, que dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, eso perfeccionará, fíjense que ahí están los dos aspectos de la vida cristiana, que no se pueden dividir. Los dividimos, el que comenzó va a seguir actuando. Y Pablo acá de nuevo también los pone juntos. El que comenzó, si ustedes comenzaron en la obra espiritual, recibieron el Espíritu por oír con fe, si comenzaron así, ¿cómo tratan ahora de continuar con su vida cristiana con su propio esfuerzo? Una contradicción, porque la vida cristiana a veces la presentamos tan dividida en la predicación del Evangelio que pensamos que son dos cosas que se pueden vivir de manera distinta. Una cosa es creer en Cristo para mi salvación y otra cosa es que sea Señor de mi vida para vivir la vida cristiana. Bueno, no. Si ustedes leen la Escritura con atención, van a ver que Cristo, cuando uno lo recibe, es para salvación y para ser Señor, ¿no? Es el Salvador y es el Señor. No puede ser mi Salvador y no mi Señor. No puedo decirle, bueno, dame esto que me interesa, pero deja que yo haga mi vida como quiero, porque eso es un síntoma de que no hay arrepentimiento, ¿no? La vida cristiana es un único paquete. Se recibe la salvación, pero se recibe también la autoridad de Cristo sobre mi vida, el señorío de Cristo sobre mi vida. El Señor lo ilustró, por ejemplo, cuando habló de las dos puertas y los dos caminos, ¿no? Dice, ancha es la puerta y ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosta es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. ¿Uno puede entrar por la puerta estrecha y andar por el camino ancho? Bueno, no, pero a veces nosotros creemos que sí, ¿no? Dividimos tanto en nuestra teología de diseccionar la palabra de Dios que pensamos que son cosas distintas, pero cuando el Espíritu, esto es lo que Pablo le está tratando de decir a los Gálatas, todos los argumentos van por este lado. Cuando lleguemos a la parte específica de la vida cristiana vamos a ver que el centro está ahí. La vida cristiana es una misma cosa, no puedo recibir a Cristo y con él la salvación y el Espíritu, y después tengo que tratar de agradarlo mediante la carne, mediante mi esfuerzo personal. Bueno, todo es gracia y todo es obra del Espíritu Santo, todo es por fe, y Pablo trata de ordenar esto desde el puro principio y con la pasión que lo caracteriza, porque a veces pensamos que la teología es una cosa escrita en un papel frío y que solo pasa por el cerebro, y cuando uno lee a Pablo se da cuenta que la teología desborda pasión, ¿no? Esto que estamos acá es teología pura y a la vez es pasión pura que Pablo trata de transmitir a los hermanos de Galacia. Bueno, y acá tira una pregunta
el versículo 4, está lleno de preguntas, ¿no? Esta carta. Preguntas que nos desafían. Y les dice, ¿tanto padecieron en vano? Bueno, si es que realmente fue en vano. Pablo es como que está dudando si son de verdad creyentes o no. Él lo vuelve a decir después. Fíjense en el capítulo 4, versículo 11. Ahora sí, Carlos, por favor. 4:11. Sí. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Bueno, fíjense, de nuevo, ahí expresa eso, creo que va a quedar para la clase que viene. Expresa con dureza, dice, me parece que con ustedes el trabajo que hice fue en vano. Es decir, no hubo fruto espiritual. Por lo tanto, no se convirtieron, es lo que está diciendo. No dice que pasó eso, dice, me temo que haya pasado eso. Y acá la pregunta es, ¿padecieron en vano? Es decir, lo que padecieron fue en vano, es decir, no hubo fruto espiritual, si es que realmente fue en vano, porque por ahí no fue en vano. Es como que está dudando Pablo si realmente hubo una conversión o no hubo una conversión en los Gálatas. No está diciendo que perdieron la salvación. Yo veo nada más que dos opciones. Estos capítulos de Hechos, ahora podemos ir un poquito para atrás y ahora lo vamos a leer, pero está claro que los Gálatas sufrieron, padecieron por ser cristianos. Entonces, hay dos opciones. O sufrieron y nunca tuvieron una conversión, o sufrieron y ahora estaban fuera de foco. Entonces no fue en vano. Pero si es el primer caso, entonces fue en vano la predicación. Como que están estas dos opciones en juego y Pablo las pone sobre la mesa. Pero vamos a Hechos capítulo 13. Y le voy a pedir a Laura que lea. Ahora repasamos un poco la historia, pero que lea el 22 del 14. Capítulo 13, tenemos el primer viaje misionero. La primera ciudad de Galacia que visitan es Antioquía. A partir del versículo 13 está el relato de lo que Pablo y Bernabé hicieron en Antioquía. Ahí tienen una disputa en la sinagoga y se separan y se llevan a los que habían creído. Fíjense lo que dice el versículo 50 del capítulo 13. Los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Bueno, esto sin duda, aunque no lo dice acá, afectó también a los hermanos. Capítulo 14 están en Iconio. Pero el versículo 5 dice, cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron para afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra. O sea, se escaparon, pero lo iban a apedrear. En Listra a Pablo lo apedrean y lo dejan casi como muerto. Los hermanos dicen que lo rodearon, posiblemente eso haya evitado que lo terminaran de matar, aunque lo dieron por muerto. Y después cuando vienen en el viaje de vuelta, el versículo 22 dice así, ahora sí, Laura, por favor. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bien, estos hermanos habían sufrido por convertirse. Entonces, el asombro de Pablo es todavía mayor, ¿no? Ahora volvemos ahí a Gálatas. Dice, ¿tanto padecieron en vano? Si es que realmente fue en vano, porque yo creo que él creía en el fondo que eran creyentes, que simplemente alguien como dice antes, los había fascinado y se les nubló el entendimiento. Bien, seguimos. Versículo 5. El que suministra el Espíritu o da el Espíritu, o el que otorga el Espíritu,
y hace maravillas entre vosotros. Fíjense, yo destaco ahí el tiempo presente, ¿no? Porque lo hace permanentemente. ¿Lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Cuando Dios hace algo especial en mi vida, ¿lo hace porque soy una buena persona? ¿Lo hace porque cumplo con los rituales de la religión? No, pues yo leo la Biblia todos los días, nunca faltar a la iglesia, estoy siempre miércoles, sábado, domingo. Bueno, ahora en la pandemia no voy, pero me conecto siempre a todas las reuniones. Oro 3 horas todas las noches antes de acostarme. Me levanto 2 horas antes de que amanezca. Bueno, la pregunta de fondo es, ayer leí algo en un libro que se los quiero transcribir, ahora lo pegué acá abajo, que me pareció realmente interesante. En muchas religiones tenemos que hay gente que vive vidas éticas sostenidas por el esfuerzo personal. Entonces, la pregunta ¿es posible diferenciar una vida de una persona altruista? Un estoico, podríamos decir, de una vida realmente convertida que produce fruto por el Espíritu. ¿Ustedes la diferencian entre los hermanos de su congregación? O para no juzgar al hermano, vamos a preguntarnos de nosotros mismos. ¿Distinguimos una vida piadosa por el esfuerzo personal de una vida piadosa de una persona que se convirtió? ¿Qué se paladea distinto en un creyente de verdad que en una persona moral? Yo creo que la persona que sostiene su vida por su propio esfuerzo, en algún momento va a caer o va a dejar de dar frutos, porque es una persona humana que está en la carne. En cambio, si uno está en el espíritu, es Dios quien trabaja y sigue produciendo el fruto, aunque nosotros caigamos. No sé si se entiende la diferencia que... Yo creo que sí. O por lo menos a mí me quedó claro para dónde iba tu razonamiento. Cuando lleguemos al capítulo 5 y al capítulo 6, Pablo va a tocar este tema. Pero leí algo anoche que realmente me conmovió y se los quería transcribir acá para compartirlo simplemente. Es de... Bueno, ahora les digo de quién es. Es un libro de un hermano, murió este año este hermano, y dice, recuerdo haber conversado de un libro de él, hindú es este hermano, Ravi Zacarías, para los que conocen o han visto algún video de él, y dice, recuerdo haber conversado con un hombre hindú al inicio de mi vida cristiana. Él cuestionaba las declaraciones enérgicas de los cristianos sobre lo sobrenatural. El hombre insistía en que la conversión era solo decidir vivir de una manera más ética y que por lo general no era diferente a las afirmaciones de otras religiones éticas. Bueno, esto que acabamos de preguntar un poquito antes. Bueno, y acá viene lo que sorprende. No obstante, luego afirmó algo que jamás he olvidado y en lo que con frecuencia reflexiono. Y acá viene el golpe para nuestras almas. Esto lo dice una persona que no es creyente, ¿no? Si la conversión es en verdad sobrenatural, ¿por qué no es más evidente en la vida de los cristianos que conozco? Si lo que decimos es verdad, ¿no? La gente del mundo es perspicaz para darse cuenta si somos genuinos en lo que decimos. Si decimos que tenemos dentro nuestro un espíritu, el espíritu de Dios, tan poderoso, ¿por qué no se nota tanto? ¿Por qué no se nota tanto? ¿No? Esto lo dice una persona que no es creyente y lo conmovió a este hombre en su inicio de la vida cristiana.
Bueno, seguimos. Creo que por ahí hay dos posiciones. Creo que hay personas que están con Cristo y hay personas que están en Cristo. Creo que hay una diferencia bastante grande. Personas que están en Cristo y personas que están con Cristo. O sea, hay personas muchos que sí creen en Dios y en Jesús, pero creo que el vivir todos los días arrepentido te hace vivir una vida más, como más siervo a Jesucristo y lo tomás como tu Señor y Salvador y vivís para Él, por Él. Bien, eso sería en Cristo. Claro, eso sería en Cristo. Bien, no, porque está bien, yo estoy de acuerdo con eso. A veces pensamos que en Cristo es que me convertí, y en Cristo no es que me convertí, es que estoy en plena confianza en los méritos de Cristo, ¿no? Eso lo dice Pablo expresamente. Pero no entendía bien qué es estar con Cristo. Por eso, por ahí merece un poco más de explicación. Estar con Cristo suena a que uno tiene comunión con Cristo, y por lo tanto debería ser cierto. Por eso no entendía bien la diferencia entre las preposiciones de estar con Cristo y estar después en Cristo. Después de al final, si quieres. Ok, bueno. Un ejemplo, Judas. Judas caminó con Cristo, participó del bautismo, bautizaba con todos los otros, nunca cambió, no creía, pero estaba como convencido. Algo había, bueno, yo creo que hay una diferencia y hay muchas personas que posiblemente estén convencidas y bueno, pero creen realmente lo que dice la palabra, creen que va a venir Cristo, creen que, bueno, y todo lo que dice la palabra de verdad. Ok, bien. Está. Si entiendo ahora, si ese es el con Cristo, está perfecto, entonces la definición. Pero está bueno aclararlo para que todos los que estamos oyendo entendamos todo. Pero está bien. Si esa es la definición de con Cristo y en Cristo, entonces estamos de acuerdo que la diferencia en la parte exterior de la vida cristiana va a ser notoria. Aún así, tengamos presente que hay falsificaciones, conscientes o inconscientes, de la vida cristiana, a tal punto que el Señor dice que en aquel día van a venir muchos y van a asombrarse de que pensaban que eran creyentes y no eran, ¿no? Van a decir, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre. Y el Señor va a decir, nunca los conocí, nunca, no que una vez los conocí y se perdieron, no, nunca hubo una comunión, nunca hubo una vida cristiana. Fernando, sí. Pensando, me estoy adelantando un poquito, en el fruto del Espíritu de Gálatas 5, 22 y 23. Puede haber una persona que tenga fruto de Espíritu, pero no del Espíritu Santo. Esto es lo que de alguna manera está planteando, así como hay una religión cristiana prácticamente sin Cristo, puede haber fruto de Espíritu de las características que menciona en el capítulo 5, pero que no tenga el Espíritu Santo. Bien, la respuesta es, y la dejamos para el capítulo 5. Bien. Está muy bien la pregunta. Bien, es el centro del libro, creo yo. Entonces, vamos a patearlo para adelante y nos quedamos con la intriga, si no... yo lo único que si no cerramos acá la clase. Por eso lo quiero dejar para el final, porque a mí me parece imprescindible llegar a ese punto después de haber recorrido todo esto que recorre Pablo escrituralmente, antes de llegar a la parte práctica. Bien, yo me adelanto. Sí, Susana. No, que quería más o menos dejar que ayer compartimos que habían dos caminos, dos puertas, hay dos espíritus, o sea, dos frutos de espíritu, hay dos cimientos, siempre hay dos cosas, o sea, como para dividirlos, ¿no? Y los frutos son algo muy importante. Pablo, cuando llega a ese lugar, antes de hablar del fruto del espíritu, va a hablar de las obras de la carne. Entonces, va a mostrar ahí una evidencia de
¿qué pasa si trato de imitarlo con mi esfuerzo, con las obras de la carne, y trato de, o no trato, si es producido por el fruto realmente de la actividad del Espíritu? Pero ya llegaremos, lo dejamos ahí pendiente, pero ese es el punto de distinguir entre una y otra. Cuando llegue a ese lugar, ahí tenemos herramientas para distinguirlo. Y hay otra cosa, Sí, cuando vos leíste, o leímos el 4:11, en el 12 dice, os ruego hermanos, o sea, él sigue considerándolos creyentes, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. ¿Qué querría significar el apóstol ahí, que él se había hecho como ellos? Bien, bueno, de nuevo, yo creo que nos vamos a adelantar, hasta ahí no vamos a llegar. Pero lo que está diciendo Pablo es que él se humilló, o digamos, se tomó la posición de apóstol de los gentiles y dejó de lado, yo entiendo que va por ese lado, toda su, ¿cómo decirlo?, todo su currículum judío para ponerse del lado de los gentiles. Él tuvo que confrontar con hermanos suyos en cuanto a la raza, judíos de la sinagoga, para sacar a los hermanos de la sinagoga, porque varios de la sinagoga que eran prosélitos, que eran, o sea, no eran judíos, se habían convertido, y él los sacó para formar la congregación de Cristo, la iglesia en cada lugar donde iba. Así que yo estoy convencido que va por ese lado, porque no lo dice abiertamente Pablo. Pero bueno, lo dejamos para cuando lleguemos ahí. Bueno, yo lo que decía es que adelantamos un poquito este argumento práctico, porque Pablo ahí los confrontó, los llenó de preguntas, y ahora va a empezar con el argumento basado en la vida de Abraham a partir del versículo 6. Me parece que no vamos a llegar a ningún lado si seguimos a este ritmo. Bueno, pero está bueno. Bueno, nos tomaremos el tiempo que sea necesario. La última clase va a durar 5 horas. Bueno, capítulo 3, versículos 6 a 9, Pablo empieza diciendo que... Uy, perdón que estoy haciendo un lío con mi computadora. Empieza directamente con la cita de Génesis 15:6, que para mí es uno de los versículos que más me convenció de que yo lo mencioné cuando dimos bibliología. Para mí este versículo me convenció de que la Biblia es la palabra de Dios. Fue uno de los que más me convenció. ¿Cómo puede ser que 2000 años antes de Cristo, anticipadamente, estuviera escrito esto? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, ¿no? Estaba en pleno, esto lo escribió Moisés después de haber recibido la ley, el pueblo de Israel lo guardó, y está ahí esa semilla de algo que fue contabilizado en el cielo, porque ¿quién se lo contó por justicia? Abraham, ¿no? ¿Dónde hicieron esa cuenta? ¿No? ¿Quién le contó a Abraham por justicia lo que creyó? ¿Y cómo está revelado esto acá? Bueno, tan anticipadamente a la gracia que iba a venir tanto tiempo después, o que se iba a revelar, porque ya estaba, se iba a revelar y ahí se iba a manifestar tanto tiempo después. Bueno, para mí esto es sin duda evidencia de que la Escritura es palabra de Dios. Bueno, como los judaizantes tomaban a Abraham como ejemplo, Pablo también lo toma y va a defender la postura de la fe a partir de Abraham, a partir de la experiencia de Abraham. Bueno, en el versículo 7 dice, los que son de fe, esos son hijos de Abraham. Versículo 7. Les voy a pedir ayuda con estos textos. ¿Quién sigue en mi lista? Pedro. Lucas capítulo 3, versículos 7 y 8. Y si está... bueno, Miriam, no sé si estás con audio. Sí, estoy acá. Bien, vas a leer Juan. varios.
varios versículos de Juan 8, el 33 y después del 37 al 44. Bien, fíjense que este concepto que tira Pablo acá, de que los que son de fe son hijos de Abraham, ya lo había transmitido Juan el Bautista y lo había transmitido el Señor. Bueno, vamos con Pedro, Lucas 3. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. No, capítulo 3, debes estar en el 4. Perdón. Siempre me pasa lo mismo. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Bien, fíjense, Juan el Bautista, volviendo a lo que decía Susana, ¿no? Como que hay dos simientes, les dice generación de víboras. O sea, ustedes, lo que le está diciendo, ustedes, ¿de dónde descienden? Si son una generación de víboras, descienden de la serpiente. Y les dice, no digan que son hijos de Abraham. Los llama generación de víboras. Bueno, y el Señor Jesús, Juan capítulo 8, versículo 33. Ahí voy. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, ¿seréis libres? 37. Sí, ahí el signo de pregunta va, perdón, ahí el signo de pregunta es, ¿cómo dices tú seréis libres? ¿No? Porque el Señor le dijo, el versículo famoso, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ellos le dicen, somos linaje de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y habían sido esclavos de los caldeos, de los persas, de los griegos, y ahora eran esclavos de los romanos, ¿no? Fíjense la hipocresía de lo que están diciendo. Bueno, ahora sí, el 44, Miriam. Perdón, el 37 al 44. Del 37 al 44, bien. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. ¿Sois de vuestro padre el diablo? Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bien, de nuevo tenemos acá Jesús con la misma idea que Juan el Bautista, pero extendiéndola un poco más, y se los dice directamente en la cara a los fariseos, que son hijos del diablo, así nomás, ¿no? Obviamente lo van a querer matar ahí al Señor en ese momento. El Señor dice que Abraham se gozó de que iba a haber su día y lo vio. Él dice que es antes de Abraham. Bueno, en esa conversación que tiene muy dura con los fariseos, lo van a querer matar. Pero, de nuevo, está la idea, ellos se creen hijos de Abraham, que Abraham es su padre, y que Dios es su padre. Y el Señor les dice ninguna de las dos cosas, ¿no? Ustedes son hijos del diablo.
son linaje de Abraham, pero le está diciendo Abraham no es su padre. O sea, carnalmente descienden de Abraham, pero hay otra forma de ser hijos de Abraham. Y esto es lo que agarra Pablo acá, y dice, los que son de fe son hijos de Abraham, en el capítulo 3, versículo 7 de Gálatas. El versículo 8 toma otro texto. Si ustedes se fijan, bueno, no sé qué Biblia tienen, pero si se fijan al pie de la Biblia, donde tienen las referencias cruzadas, van a ver que hay un montón de referencias cruzadas. ¿Sí? Está referencias a, bueno, un montón a Romanos, un montón a Deuteronomio, Habacuc, Levítico, Génesis, Éxodo. Bueno, todos textos que está citando Pablo. Bueno, en Romanos hace lo mismo, por eso el vínculo con Romanos, pero son textos del Antiguo Testamento. En ti serán benditas todas las naciones. ¿Dónde está esta promesa? Génesis. Bien, ¿en cuál texto específicamente? 12:3. Bien, 12:3. Uno se fija la referencia, no tiene que ir a la computadora, directamente lo tiene ahí anotado en la Biblia, y Génesis 12:3 le dice, aún antes del versículo 15:6, que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Bueno, y citando ese texto, dice que la Escritura, previendo, fíjense que usa esta figura literaria de darle ánimo a una cosa inanimada que es la Escritura. ¿No? La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe. Bueno, sonó horrible lo que dije, porque como que la Escritura tiene vida, ¿no? Mis palabras son espíritu y son vida, dijo el Señor. Pero ustedes supongo que entendieron lo que quise decir. Bueno, la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Resalté ahí la buena nueva, porque buena nueva en griego, ¿cómo se dice? Evangelio. 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 Entonces, el texto original dice que la Escritura evangelizó de antemano o preevangelizó a Abraham. Eso dice, si ustedes leen la Septuaginta, lo dice así en griego, que preevangelizó a Abraham. Es decir, le dio la noticia del Evangelio a Abraham. Bueno, realmente sorprendente. Conclusión entonces de este pedazo, la bendición en Abraham, que está resaltado ahí, es lo que dice el versículo 9, de modo que los de la fe, o podría poner, me faltó el ser, el verbo ser, los que son de la fe, podría ser, son bendecidos con el creyente Abraham. Esos son los que reciben bendición. ¿Querés bendición por otro camino? No la vas a tener. Los que son de fe, estos son bendecidos con Abraham. Bien, ahora pasamos a la segunda sección de este mismo argumento, que está entre los versículos 10 y 14. Y acá Pablo va a contrastar las obras con la fe, las obras de la ley con la fe que mencionó que tuvo Abraham. Versículo 10 dice algo durísimo: los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? ¿Cómo argumenta Pablo esto? Lo dice la Escritura. ¿Cuál es la maldición que puso la ley? Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Dónde está esa maldición? En Deuteronomio 27, 26. Bien, perfecto. Lo tenemos también ahí en nuestra referencia, en general en casi todas las Biblias Reina Valera 60. Bueno, la ley maldice al que no guarda sus mandamientos. Por lo tanto, si tu bendición depende, o tu provecho de vida cristiana depende de guardar las ordenanzas de la ley,
entonces estás bajo una maldición. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Porque por la ley, dice el versículo 11, ninguno va a ser justificado. ¿Dónde lo dice eso? En Habacuc. Habacuc 2:4. Bien, lo dice en Habacuc 2:4. Ahora le voy a pedir a Rosana que por favor lea Habacuc 2:4. ¿Qué dice? Aguárdame que justo estaba intentando escribir lo que decías de la ley. Ah, bueno, entonces léelo de ahí, lee el final, la última oración de Gálatas 3:11. Gálatas 3:11. Sí. La última parte, después de los dos puntos. Y que por ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Bien, la idea era que leyeras el último pedacito. El justo por la fe vivirá. Eso es lo que dice Habacuc 2:4. Se lo reveló Dios después de un momento de angustia y de oración de Habacuc. Dios le dice algo que va a ser para el final de los tiempos, que va a pasar dentro de muchos días, pero que va a ocurrir. Dice, el justo vivirá por la fe. Y Pablo dice, si el justo va a vivir por la fe, entonces ninguno va a vivir por las obras de la ley, porque es por fe. Y usando ese texto, fíjense cómo Pablo, esto me maravilla, cómo Pablo se entrega por completo, confiadamente, al texto de la Biblia. Agarra un texto, dice, el texto dice esto, y él lo usa como una verdad para desarrollar una lógica atrás de eso, y en este caso usa este texto de Habacuc. Como el justo va a vivir por la fe, entonces por la ley no va a ser justificado nadie, porque el justo va a vivir por la fe, ninguno va a ser justo por las obras. Bueno, como que va a fondo con el texto, se lo cree completo. Bueno, y el 12 dice, el camino de la ley es diferente al de la fe. Eso es lo que dice compactamente, la ley no es de fe, sino que la ley dice lo opuesto a lo que dice Habacuc. La ley dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Dónde está este texto? Levítico 18:5. Bien, fíjense cómo Pablo, usando todos los libros de la ley, ¿no?, le está dándole con un caño a los que confían en la ley o en las obras de la ley. Y el versículo 13 es uno de los más conmovedores. No es que esté conmovido ahora, es que tengo algo que me atragantó, pero es uno de los más conmovedores de la Escritura para mí. ¿Quieres que lo lea? Porque roza casi con lo blasfemo. Si uno no lo tuviera en la Escritura, fíjense lo que dice de Cristo, ¿no? Sí, ¿quién lo lee, por favor, el 13? Yo lo leo, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Fíjense de nuevo cómo Pablo toma con total autoridad cualquier texto de la palabra. Agarra un texto de Deuteronomio y dice, y no es que está fuera de contexto, ¿no? Porque eso a veces pasa. Ya lo vimos en hermenéutica. Pablo agarra un texto en el contexto de la ley, y dice, maldito por Dios todo aquel que es colgado de un leño o de un madero. Eso dice Deuteronomio 21:23. Y Cristo fue colgado de un madero. ¿Cuál es la conclusión lógica? Que Dios hizo maldito a Cristo y con Suena, él... eso, suena, la conclusión, da hasta miedo decirla,
Pero Pablo lo dice acá, hecho por nosotros maldición, ¿no? Podríamos decir, maldito por mí. Tenemos himnos que son muy duros en este aspecto, pero reflejan con claridad estos textos de la Escritura, ¿no? El himno "Qué carga inmensa" es para mí uno de los que más elocuentemente refleja esto, ¿no? De cómo Dios desató su ira sobre Cristo. En una palabra, le carga toda la maldición que nos pertenece a nosotros, a Cristo, para salvarnos, algo así. Exacto, pero no solo que carga algo exteriormente, sino que es maldito, ¿no? Él es maldito por Dios. ¿Por qué me has abandonado? Es por eso mismo, ¿no es cierto? Tal cual, porque está recibiendo el castigo del pecado. Lo que quiero mostrar es que no solo recibe el castigo del pecado, sino que él mismo lleva en su carne el pecado de todos nosotros. En la carta a los Corintios, Pablo dice algo también, casi que a mi gusto roza lo blasfemo, pero es la palabra de Dios. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿No? Es decir, no solo que cargó el pecado, lo hizo pecado. Es tan fuerte eso, es tan profunda la obra de Cristo en la cruz, que creo que no la alcanzamos a entender. ¿Hasta qué punto hubo una obra del Hijo, del Padre y del Espíritu en conjunto? Porque el texto de Deuteronomio 21-23 dice, maldito por Dios todo aquel que es colgado de un leño o de un madero. Entonces, nuestros pecados fueron cargados sobre él. Nosotros, dice, lo tuvimos por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por todos nosotros. Entonces, los dos aspectos están juntos. Nuestros pecados fueron los que produjeron en el Señor Jesucristo la muerte, pero también dice la Escritura que fue maldito por Dios y fue hecho pecado. Y eso causa cierto temor y asombro leer esto en la Escritura. Bueno, pero es lo que le está transmitiendo Pablo a los Gálatas. Y estas dos revelaciones, quizás las dos revelaciones más profundas de la cruz, este texto de Gálatas 3:13 y el de 1 Corintios, están escritos a iglesias que estaban mal. Una confiando en sus obras, como es esta de la iglesia de los Gálatas, y la otra una iglesia totalmente libertina. Bueno, maldito, dice el versículo 14, para que en Cristo la bendición de Abraham nos alcance. Bueno, esta es la única manera que la bendición de Abraham, que ya mencionó antes, nos alcance a nosotros. Bueno, y sigue, Pablo va hasta el versículo 18, vamos a ir ahora, cerrando este argumento. Bueno, y me parece que vamos a tener que terminar antes la clase de hoy, antes de lo que yo había calculado. Dice el versículo 15, ahora va a usar como argumento el pacto de Dios que hizo con Abraham. Entonces fíjense que ahora, yo no sé si ustedes tienen en sus Biblias una separación como en párrafos, a ver si lo muestro. Si se llega a ver, creo que no se va a ver nada. Pero por ejemplo, ¿ustedes ven al derecho o al revés? Bien, al derecho. Ahí está el derecho, sí. Al derecho, lo vemos bien. Ok, bueno, porque yo lo veo al revés. Pero fíjense cómo del versículo 10 al 14 es un párrafo y en el 15 empieza otro párrafo. ¿Se nota?
Tiene una sangría, un poquito... Sí, en el se 14 no nota, lo se tiene. nota. Sí. Ok, Se bien. nota. Por Por ahí la alguna- sangría. Sí, bien, por la sangría. Nos confunde el hecho de que tenemos los versículos uno abajo del otro, porque el texto no estaba escrito así, el texto estaba escrito de corrido. Recuerden que los versículos no son palabra de Dios, están insertados después. Pero la división por párrafos, entiendo yo, tendría que repasar un poco a ver si es así, pero entiendo que los párrafos están respetados, ¿no? Entonces es como que Pablo cambia de argumento en este párrafo. Bien, entonces, empieza este argumento en el versículo 15, diciendo Pablo, empieza con el ejemplo de un pacto humano, dice, un pacto, aunque sea de hombres, aunque sea un pacto humano, una vez confirmado, no se lo invalida ni se le añade. ¿Cuánto más un pacto hecho por Dios? No dice esto, ¿no? Pero está hablando en términos humanos, un pacto no se invalida ni se le añade. Ya está concertado, ¿no? Los que están alquilando saben que, bueno, ya está hecho el trato y si uno lo quiere romper, habrá una cláusula dentro del contrato que me lo permitirá romper o no. Pero no puedo irme de lo que está escrito. Ya firmé, listo, fui. O bueno, depende de qué lado esté. Si fui del lado beneficiado, bueno, listo, está firmado, me tenés que pagar. Bueno, versículo 16. De nuevo, me encanta la precisión con la que Pablo asume que la escritura está inspirada. Acá el argumento de Pablo está basado en que el texto está en singular. Génesis 22, 18. Bueno, ¿quién lee el 22, 18? Está citado literalmente en el versículo 16. Así que le voy a pedir a Marce que leas el versículo 16, por favor. ¿De qué, perdón? ¿De Gálatas o De Gálatas Génesis? 3. Sí, de Gálatas 3. Dice así, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ni a la simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, a la cual es Cristo. Bien, fíjense cómo el argumento de Pablo está basado que la escritura dice a tu simiente en singular. Bueno, ese es el argumento de Pablo y me admira cómo Pablo confía en la precisión de la escritura, ¿no? Y si dice, y a tu simiente, porque está citando el texto de Génesis, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a tu simiente, y a su simiente. No dice a las simientes, como si fueran muchas, dice a tu simiente, porque habla de uno, y esa simiente es Cristo. Bien, entonces, el pacto ratificado por Dios, y el pacto ratificado está en Génesis 22, 18, porque antes hizo el pacto, y en Génesis 22 lo ratificó. Dice, la ley que vino 430 años después. Y acá, fíjense el vínculo con el versículo 15. La ley no puede abrogar ese pacto. No le puede añadir ese pacto. Porque a un pacto no se le hace ninguna añadidura ni se lo invalida. Entonces, acá está usando Pablo el argumento del pacto. Hizo un pacto con Abraham, ese pacto no va a cambiar. Y ese pacto habla de la simiente que es Cristo. Y acá lo va a rematar en el versículo 18. Si la herencia es por la ley, dice, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Después va a hablar de que en Cristo nosotros, bueno, esas palabras en Cristo están por todos lados en las cartas de Pablo. En Cristo nosotros tenemos acceso a esa bendición y a ese pacto que Dios hizo previo a la ley con Abraham. Entonces, fíjense cómo usando el Antiguo Testamento, él usa que la ley no añade ni invalida al pacto que hizo Dios con Abraham nada. Y nosotros vamos a tener acceso a ese pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces la pregunta natural que surge es,
la que hace Pablo en el versículo 19. Bueno, si la ley no le agrega nada al pacto que hizo con Abraham, y no lo invalida, la pregunta es, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Bueno, ustedes van a contestar esa pregunta. Vamos a ir a una votación. Y la están viendo en pantalla. Es de opción múltiple, o sea que puede haber más de una opción correcta. Entonces, marquen todas las que crean que son correctas. La están viendo, ¿no? Si alguien tiene problemas para ver la encuesta en pantalla, me lo dice. Bueno, van 8 de 12, votaron, yo no me incluyo, así que 8 de 11. 9, pero un poquito más. Pueden votar más de una, de hecho está claro que hay gente que votó más de una y está bien, porque hay más de una correcta. Bueno, listo, corto la votación. Nelida. Bien. Bueno, esto recuerden, no es cuál es la opción correcta, lo que marca ahí el Zoom. Ah, perdón. Ahí sí. Bueno, estos son los resultados. No es lo que es correcto, es lo que votaron ustedes. ¿Sí? Recuerden, esto es una encuesta nada más, no es la palabra de Dios. Es lo que salió en la votación. Bien. Bueno, ¿cuáles eran las correctas? Todas. Ahora vamos a verlo y cerramos con eso la clase de hoy. Bien, primero, para darnos cuenta de que somos pecadores, ¿dónde lo dice? En todos esos textos. Para los que votaron esa, estaba bien. Bueno, después les paso ahora mismo el PowerPoint, así si quieren no copiar, no hay problema. Podemos leer Romanos 3:20, por favor. Le voy a pedir a Roberto, por favor, que leas Romanos 3:20. Bueno, no sé si tiene audio Roberto. Sí. Ah, dale. Ahí estoy. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él comiendo pecado. ¿Yo? ¿Hola? Bueno, más o menos, pero creo que fue, el final se entendió bien. Dice, por medio de la ley, que era el punto que quería resaltar, es el conocimiento del pecado. O sea, nos permite darnos cuenta que somos pecadores. Los otros textos van por ese mismo lado, ¿no? Pablo dice, por ejemplo, en Romanos 7:7, que él no conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás, ¿no? Entonces, por medio de la ley, uno toma conocimiento del pecado. Este texto es interesante porque nos da luz sobre la ley. Quizás para mí es uno de los textos menos vinculados a la ley, cuando se enseña, digamos, de qué rol juega la ley en la vida del creyente. Este se usa poco, pero 1 Timoteo 1:9 es para mí uno de los más iluminadores.
Y a ver a quién le puedo leer, le puedo pedir a Carlos que leas, por favor, ese texto. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Bien, fíjense cómo empieza ese texto, Pablo. La ley no fue dada para los justos. Impresionante, ¿no? No es para los justos la ley. La ley es para los injustos. Y el texto de Gálatas, cuando habla del fruto del Espíritu, es el texto de Gálatas 5, 22 y 23, cuando termina de hablar del fruto del Espíritu, dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, la ley de Dios no va contra eso, no es para el justo. Bien, vamos al siguiente texto. Para llevarnos a Cristo, lo vamos a leer en un ratito, en una semana, más o menos. Gálatas 3:24, que dice que ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Para el que la cumpla tenga vida eterna. Lo leímos. ¿Qué dice? Bueno, ¿qué dice Gálatas 3:12? Perdón, no designé a nadie. Seba, por favor. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Bien. La ley está para que el que las haga tenga vida eterna. Bueno, el problema es que nadie la puede cumplir, pero si alguien la pudiera cumplir, tendría vida eterna. Bueno, y Romanos 3:19, Sofi, que es justo el anterior al que leyó Roberto, obviamente todos estos textos están muy vinculados. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Bien, me gustó esa versión. Quede bajo el juicio de Dios o se haga responsable, ¿no? Que nadie pueda tener excusa. Está escrito cuáles son los requisitos para estar delante de Dios. Bien, y la ley vino para condenar, porque como ninguno la puede cumplir, por lo tanto, Pablo llama al ministerio de Moisés el ministerio de condenación, porque para eso es la ley, para condenar. Y lo llama también el ministerio de muerte, porque la condenación es que el que no la cumple muere. Bueno, así que lo llama el ministerio de muerte y el ministerio de condenación. Para la ley vino para, entre otras cosas, para condenar. Todos estos conceptos los escribimos por separado, pero están todos juntos. Está claro que están todos juntos. Que no se cumple uno sin que se cumpla el otro. Están totalmente correlacionados. Bueno, había un poco más de plan para seguir hoy, pero vamos a dejar ahí. Bueno, el resto lo dejamos para la clase que viene y esperemos que yo vaya un poco más rápido, o por ahí voy a calcular menos temas para compartir, porque si no, no vamos a llegar al final. Bien. Bueno, son las 10. Dejamos ahí. Vamos a cerrar con una oración y después no sé si hay alguna pregunta breve para no irnos demasiado con la clase de Mati, que no se vaya muy lejos en el tiempo. Tratamos de contestarla. Pero vamos a orar para terminar y le voy a pedir a Seba, por favor, que nos dirija a Dios en la oración. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día que nos da. Gracias, Señor, por este regalo, Padre, que nos regala, Señor, de poder tener este tiempo de
de poder estar en estos medios también, Señor, de poder aprender más de tu palabra. Te agradecemos, Padre, por tu enseñanza, te agradecemos, Padre, por tu palabra, te agradecemos por la certeza de la palabra, Señor, como decía nuestro hermano, de que Pablo, Padre, usa el Antiguo Testamento para argumentar su enseñanza, y Señor, esto también es una enseñanza para nosotros, de saber de que tu palabra es inerrante, tu palabra es perfecta, y debemos aprender cada día más de ella. Por eso, Padre, te agradecemos y te damos gracias, y te pedimos, Padre, que tú también nos ayudes en el próximo estudio. Lo hacemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, si hubiera algún comentario o pregunta breve, adelante. Gracias, Fer. De nada.